lo que es su historia, con la particularidad de que todos son egresados del programa educativo de la propia dependencia universitaria convocante. Para efecto de que quede debidamente establecido, y la norma indica que tenemos que avisar de que este es un programa que se va a grabar para después compartir en las redes sociales de la propia licenciatura y también en el fanpage de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Digo esto para efecto de que quede constar dentro de lo que es la grabación. Y la dinámica que vamos a seguir, ¿no?, son lo que se refiere al tiempo. En esta primera ronda, todos los compañeros, pues tenemos a 4 minutos para efecto de lo que a bien les convenga, pues vamos a abrir con lo que tienen como su primera impresión, su primera percepción de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y esto pues tiene que ver con un mandato que tiene la UNESCO de lo que le llama las 5 competencias para el siglo XXI. Nada más voy a decir así de manera rápida. Uno, pues se está refiriendo a las habilidades digitales. La otra se refiere a lo que se llama las habilidades verdes. La otra es sobre el pensamiento crítico. La otra se refiere a lo que es propiamente los estudios socioemocionales. Y la última, dentro de esa propuesta, pues se está refiriendo a la obligación que tenemos del comportamiento ético, independientemente si es ciencia dura y si es ciencia blanda, ¿no? Dicho esto, pues vamos a comenzar de acuerdo a lo que se ha convenido con los participantes. Entonces, la primera ronda de 4 minutos es lo que se refiere a la primera impresión que cada uno de los participantes tenga bien compartirnos, ¿no? Es decir, sobre la propuesta preliminar, sobre sus experiencias primas para efecto. Entonces, para tal cosa, pues recordando que son 4 minutos, va el Manuel, después va Edgar y después va Anaí y un servidor al final, para que luego en el mismo orden le demos continuidad al siguiente apunte. Adelante, doctor Emanuel, por favor. Gracias. Pues antes que nada, buenas tardes a todos y todas las presentes. También quiero agradecer a las autoridades por la invitación a esta charla, conversación, mesa de discusión, que me parece que es un tópico relevante para todos aquellos que estamos realizando investigación histórica, sea tal vez desde un ámbito de la licenciatura, pero también maestría y doctorado, y por supuesto al público en general. Me parece que estamos viviendo un momento en que, como se plantea esta primera pregunta, esta primera ronda, ¿qué es la IA, la inteligencia artificial? Y en este espacio que tengo de tiempo, pues yo compartiré mi propia experiencia, ¿no? Respecto a qué es la IA. Y siendo el tema también que nos convoca, cuál es la relación que tiene la IA con la historia en general o la investigación histórica, también mencionaré algunos elementos que considero importantes. En primer lugar, mencionar que desde mi perspectiva, la IA, la inteligencia artificial, es una herramienta y como tal puede ser una herramienta que nos sirva para realizar nuestras propias tareas en el campo de la historia, sea, como he mencionado, en la docencia, en la investigación, incluso también en la propia divulgación histórica, ¿no? Entonces, partiendo de este elemento, que es una herramienta,
como otras herramientas en otros oficios, también es importante saber los alcances, posibilidades, pero incluso, sin ánimo de asustar, peligros que puede acarrear este tipo de instrumentos si no se utilizan de la manera adecuada, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, quisiera mencionar un poco cómo yo percibo a la IA o cómo yo utilizo la IA en mi caso personal. Me parece que la IA es una buena herramienta si uno, por ejemplo, busca tener un acceso rápido a algún dato histórico, por ejemplo, fechas, personajes que oriente para poder ubicar el tema que nos interesa en cuestión. Sin embargo, y esto es algo que tal vez se pueda desarrollar en las siguientes rondas o preguntas, también hay que tener en consideración que en muchos casos es falible, sobre todo cuando ya implica un análisis crítico o serio, que desde mi perspectiva, eso sí, ya es una tarea que depende del investigador o del profesional y que nos da la disciplina. Y solamente para cerrar en este sentido ya de herramientas, tener en cuenta cómo funciona la IA. Esto tal vez se podrá desarrollar, pero hay que tener en cuenta que la IA toma de una base de datos existentes en Internet, pero que ni por mucho menos son todos los datos existentes. Esto se puede comentar tal vez posteriormente. Gracias. Adelante, doctor Edgar. Sí, cómo no. Estas posturas, bueno, antes que nada los saludo a todos, gracias por la invitación. Creo que ese tipo de temas tienen que estar ya en la discusión cotidiana. Y con esta idea, yo quiero partir del hecho de que muchas veces en nuestra formación, este tipo de herramientas, digamos que con nosotros, hablo de de unidades regionales como la nuestra, llegan en apariencia como novedad. Cuando ya en otras áreas, en otras latitudes, ya es una herramienta, como bien dice Manuel, que se ha trabajado con ella. En ese sentido, la llegada de este tipo de herramienta, de tecnología, hay que tenerla muy bien calibrada. De entrada, entender que aunque su nombre sea inteligencia artificial, obviamente no es inteligencia, no en el sentido neurológico y que se conoce como una habilidad humana. Es, sin lugar a duda, una gran base de información que ha generado motores de búsqueda muy eficientes para acercarse a estas grandes bases. Pero cae en el mismo sentido de las otras bases de información que se manejan que no son inteligencia artificial, que esto es los matices, la validación, la valoración que se hace y el tipo de información que maneja. Eso no hay que perderlo de vista. Creo que lo fundamental es entender que es muy útil, que es un presente que tenemos nosotros y nuestros estudiantes, por supuesto, que tiene, y en su momento lo desarrollaremos más, matices que hay que tener muy claros. Y con esta perspectiva yo cerraría mi participación en este momento diciendo de que es una herramienta que tenemos, que podemos y debemos utilizar, pero que tenemos que tener muy claro los objetivos para lo que le estamos utilizando. ¿Sí? Cuando entran en juego capacidades más finas del intelecto, de reflexión, de concentración, de validación, creo que no es tan útil como para estas notas generales o estos conceptos generales que bien pueden servir, que pueden ser formativos, pero muy difícil de investigación. Sí. Lo dejo en este punto para en mi comentario, primer comentario. Maestra Anaí, por favor. Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación a esta primera sesión, dedicada a un tema que, como ya dijo el doctor Santiago, pues resulta fundamental, ¿no? Es algo fundamental. Creo que las historiadoras y los historiadores debemos de mantener un pie en el pasado, pero también un pie en el futuro, ¿no? En ese sentido, los avances tecnológicos nos permiten no solo ser observadores de las transformaciones
en cursos, sino también participar activamente en ellas, ¿no? En Internet y en diversos artículos especializados sobre los procesos de aprendizaje, se pueden identificar sobre la IA dos posturas principales, ¿no? En primer lugar está la que plantea la pregunta central. ¿La inteligencia artificial contribuye a la elaboración de mejores trabajos? ¿O por el contrario, reduce el aprendizaje que se genera durante su realización? En otras palabras, ¿de qué manera la IA está modificando los procesos de aprendizaje? Por otro lado, en un ámbito más cercano a nuestro quehacer académico, se ha señalado que los sistemas de inteligencia artificial pueden generar textos que incluyen referencias, como dijo el doctor Heredia, que incluyen referencias inexistentes o fuentes falsas, ¿no? Esto resulta, digamos, de cierta manera particularmente preocupante en nuestro oficio, porque en muchos casos las personas han dejado de cuestionar la información que se les proporciona, es que le proporciona ese nuevo oráculo tecnológico, ¿no? Sin embargo, también existe una postura que destaca las oportunidades, como menciona el doctor Santiago, en esta nueva etapa, ¿no? Desde esta perspectiva, la era de la inteligencia artificial es también la era del aprendizaje continuo. El acceso inmediato a información, herramientas y recursos obliga de cierta manera a que las personas aprendan constantemente y desarrollen también nuevas competencias. Más que memorizar contenidos, como mencionó el doctor Heredia, el desafío consiste en formular preguntas, evaluar respuestas, identificar errores y reflexionar constantemente sobre la manera en la que aprendemos, ¿no? En ese sentido, la IA, yo creo que puede contribuir al fortalecimiento de capacidades como el pensamiento crítico y a la adaptación a nuevos escenarios y una mejora continua, ¿no? Entonces, ya para finalizar en mi participación, hay otras investigaciones que mencionan que la IA tiene un potencial, ¿no? Que puede desarrollarse plenamente si los espacios educativos como la facultad también se transforman, ¿no? Si la IA reduce ciertos esfuerzos asociados al aprendizaje, la universidad y la facultad, sobre todo, debe de reintroducirnos, introducir ese aprendizaje de otra manera, ¿no? En ese sentido, la inteligencia artificial está impulsando un cambio en los modelos educativos. Menos tareas mecánicas fuera del aula y más interacción directa, ¿no? Actualmente hay muchas investigaciones, muchos artículos periodísticos que mencionan que, digamos, que la escritura se está automatizando, pero también la educación superior debe de desarrollar e involucrarse más el pensamiento crítico. Y creo que ahí, en la construcción del pensamiento crítico, tiene un área muy valiosa las ciencias sociales. O sea, creo que estamos en el mejor momento de las ciencias sociales porque ellas están privilegiadas en la construcción del pensamiento crítico. O sea, siento que la IA viene a posicionar ciertas debilidades que solo las ciencias sociales pueden, digamos, impulsar, ¿no? O sea, esas necesidades que la IA está evidenciando, las ciencias sociales y humanidades tienen un papel fundamental. Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias, Maizanay. Bien, en lo que a mí respecta, quiero comenzar con dos cuestiones. A lo largo de los promocionales, que por cierto, le agradezco mucho a Cristian, que está haciendo su servicio social en la licenciatura de Historia, muchos de sus esfuerzos y la inteligibilidad que tiene sobre lo que estamos presentando y las cuestiones promocionales. Bueno, la parte puntual, en algunos casos, por parte de invitados, pues lo primero que me advierten y me comentan, el por qué iniciar este primer ejercicio con 4 historiadores de diferentes generaciones, ¿no? Y me dicen, ¿cómo poder conciliar, ¿no? Y me ponían a mí hasta como contraejemplo, diría como un contraejemplo de una persona, pues más allá de las 7 décadas, que está en participación y retoman a con una joven historiadora, pues que hay una diferencia abismal,
pero del intermedio, pues está el doctor Edgar y está el doctor Emmanuel. Bien, entonces ese comentario, pues me llevó a una situación respecto a la inteligencia artificial que no se puede hablar ni decir algo así de que alguien debe de ser excluido, ¿no? Sino tener en cuenta que hay jóvenes viejos que muchas veces van a reaccionar en el sentido contrario a la IA, ¿no? Pero también, ¿no?, hay viejos jóvenes que aspiran a tener una conciliación con la contemporización de los estudios y del acercamiento a la inteligencia artificial. La otra cuestión que sí es necesario compartir e insistir es el referente que actualmente está en la parte normativa a nivel no solamente internacional, sino por mandato nacional, que ya no se ve como una opción la atención, ¿no?, de lo que le llamamos las habilidades digitales, ¿no?, sino que tenemos ya lo que se llama el ejercicio, que le llaman el ejercicio práctico, de inculcarlo como una parte, bueno, Edgar se adelantó, dice, como una cuestión ya de la cotidianidad, solamente que en esos comentarios que me llegan, me advierten que no se trata de abrir venas de jóvenes para inculcarlos, porque me dicen, ya lo traen con la disposición. En algunos casos puede hasta discutirse si es así ese tipo de participación o en realidad tiene que ver, porque alguien me advertía que estamos nosotros en una ola de la moda. Es que lo están viendo como una moda. Bueno, la obligación de nosotros pues es ponerlo en la mesa y seguramente ahorita en la siguiente ronda pues ya vamos a tener alguna connotación en donde estén las expresiones de viva voz de los que han tenido seguramente a bien y usar la IA como un intermedio, como una herramienta, como un recurso para efecto de darle continuidad a sus procesos de estudios o a la procuración de resultados históricos. Y entonces abrimos con lo que es la propia experiencia en la IA con el doctor Emmanuel. Adelante, doctor Emmanuel, por favor. Gracias. Bueno, en este ámbito de la experiencia sí puedo decir o podría referirme a que ha sido ambivalente, ¿no? Ya tiendo a no considerar las cosas francamente en un sentido maquiavélico como buenas o malas, ¿no? Como grises, incluso pienso ya en algún momento, o incluso ya color arena, ¿no? O sea, porque entonces, respecto a las experiencias concretas que he tenido con la IA, a ver, voy a tratar de ser lo más puntual. Por ejemplo, a mí me sirve mucho cuando busco algún personaje o alguna fecha histórica en concreto. O sea, ahí coloco, hay que recordar que dado que, como se ha comentado, la IA no es propiamente una inteligencia, a pesar de lo que puede indicar su nombre, sino una gran base de datos que conjuga o concentra una gran cantidad de información, pues hay que tener en cuenta eso. No está pensando, en realidad, incluso hablando con un amigo que sabe más de matemáticas y física que eso, yo la verdad desconozco, pero me decía, funciona cuando tú haces una búsqueda en un sentido de probabilidad e incluso estadística, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que por más vasto que pueda ser esa base o conjunto de datos de información, no toda la información, e incluso creo que la maestra Mendoza lo ha mencionado, si no estoy equivocado, no necesariamente es fiable. Puede haber cuestiones incluso falsas. Entonces, acá esta cuestión hay que tenerla en cuenta. Entonces, en este sentido, si yo busco una información en la IA, tengo que saber, ojo, que por más grande que sea esta base de datos, no está toda la información.
hay miles y millones de documentos y de testimonios históricos que están esperándonos en los archivos para revisarlos y no están en el Internet. Segundo, esta información puede ser real o no. Tercero, cuando uno hace la búsqueda, y eso es algo bueno que tiene la IA, te arroja normalmente las fuentes de información donde los obtuvo, ¿no? Entonces, al hacer esta búsqueda, en mi caso, lo que hago es, primero, tratar de verificar en otro tipo de material, ojo, no tecnológico, no digital, sino me voy directamente a los libros, a las bibliotecas. Segundo, revisar qué fuentes está ofreciendo la IA como estas bases de datos y ver qué son confiables o no estas fuentes. Y por último, algo que se me ha inculcado como parte del oficio o la profesión de la historia, tener un pensamiento crítico, es decir, verificación de las fuentes, y yo acá mi recomendación o consejo sería revisar no una, 2, 3 veces las cosas para que estén ahí, para tener una cierta garantía, que eso es, yo creo que algo que nos distingue a nosotros como historiadores, esa fiabilidad, precisión y disciplina de nuestro pensamiento crítico. Gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel. Adelante, doctor Edgar, por favor. En mi caso, el tema con la inteligencia artificial está muy asociado a la enseñanza, a los alumnos. Soy muy reacio a utilizarla. La utilizo más que nada como referencia en cierto momento para agilizar cierto acercamiento a cierta información puntual. Pero mi acercamiento ha sido más bien a través de los estudiantes a los que les doy clase. Hay un autor que siempre me gusta recordar, Marcelino Cereijido, que escribió un libro que se llama Ciencia sin seso, locura doble. Y es a lo que voy. Yo considero y propongo que el acercamiento a la inteligencia artificial por parte del estudiantado una cosa es la praxis, el uso cotidiano, y otra cosa muy importante es la metodología de acercamiento. Es importante entender que como cualquier proceso de conocimiento, el uso de una herramienta como la inteligencia artificial tiene que estar asociado a los procedimientos. A cómo lo hago, incluso por qué lo hago, dónde lo hago. Creo yo que habría que construir este acercamiento hacia la inteligencia artificial a través de ejes. Un eje ético, donde tenga que ver la responsabilidad, que sé que se va a tratar más adelante. Un eje metodológico, cómo me acerco, por qué me acerco. Y un eje epistemológico, en el sentido de conocer el funcionamiento de la IA. Es una herramienta, pero como herramienta tiene sus orígenes, tiene quién controla, quién administra, qué tipo de información, dónde toman esa información, entender que no toda la inteligencia artificial es igual, hay diferentes niveles de inteligencia artificial, hay unos que son mucho más especializados, pero mucho más caros. A lo que voy, quiero cerrar con esta idea de que para ciertas generaciones como la mía, es una herramienta sumamente útil para acercarse rápidamente a datos puntuales. Pero por otro lado, es una gran oportunidad para poder analizar estos procesos de conocimiento y los cambios que se dan en los estudiantados en la forma de obtener información y cómo utilizarla. Creo que ahí hay áreas de oportunidad muy interesantes. Al final, regresamos al hecho de que es información con motores de búsqueda mucho más eficientes, con capacidades de redacción muy importantes, pero que no sustituyen, y ese es otro punto que hay que hacer énfasis, no sustituyen ciertas capacidades, y en otro orden de ideas sí limitan ciertas capacidades. Bueno, ahí lo dejo mi participación. Muchas gracias, doctor Edgar. Más Anaí, por favor, adelante. Sí, bueno,
Sobre las experiencias con la IA, yo Sí, me he por favor. enfrentado a tres, tanto a nivel de secundaria, bachillerato y a nivel universitario, ¿no? En donde son los espacios donde he impartido clase. Y bueno, me he enfrentado desde alumnos que ya no quieren leer para responder preguntas, como aquellos que realizan una actividad por medio de la IA sin comprender primero la instrucción de la misma actividad y sin leer y cuestionar y relacionar lo visto en clase con la misma actividad, ¿no? Entonces, ni siquiera relacionan las respuestas que les arroja la IA con lo que se le solicita por parte del profesor, ¿no? Entonces ahí hay una, digamos, una barbaridad porque los estudiantes están, digamos, ejecutando actividades sin pensar. O sea, ellos están actuando como una inteligencia artificial, ¿no? O sea, no, si se les solicita, no sé, sube la canasta al techo, literalmente suben la canasta. O sea, no están pensando lo que están haciendo, ¿no? Entonces, también están estos estudiantes en el caso universitario que realizan textos y citan artículos que no existen, ¿no? O sea, recientemente, sin decir nombres, me citaron un artículo, un texto, un trabajo de un estudiante y arriba de mi nombre habían otros dos artículos relacionados con mi tema de investigación, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que dije, a ver, este autor, yo no lo he leído, yo me especializo en ese tema, no lo he leído, voy a buscar. Entonces yo empecé a buscar ese artículo y no existe. Me fui a a la revista y no existe este artículo. Y para empezar, el autor no se especializa ni en la región ni en la temporalidad. Entonces ahí estamos viendo que los estudiantes se están creando doble trabajo, ¿no? O sea, no, la inteligencia artificial te arroja datos, pero tú tienes que contestar esos datos. Entonces es más fácil buscar por tu propia cuenta esa información. Y ya no tienes por qué contestar porque ya la encontraste, porque ya la viste y ya sabes dónde está, ¿no? Digamos, sin mencionar que de por sí tienes que leer y contestar fuentes, ¿no? Entonces siento que en ese sentido las guías la IA está generando más trabajo a la persona que de por sí las utiliza para evitarse ese trabajo, ¿no? Entonces, esto es tristísimo pero resulta fundamental que los estudiantes aprendan primero a comprender las instrucciones de los profesores y después a formular instrucciones claras para la IA. Si se dan cuenta, es doble trabajo. Comprender las instrucciones del profesor y después transformar esas instrucciones para meterlas a la máquina. O sea, es doble trabajo. O sea, la IA no está agilizando el uso que le están dando a los estudiantes, no les está beneficiando, al contrario, le está generando más trabajos. Entonces, lo terrible es que muchos no sepan hacerlo primero, es decir, entender las instrucciones. Y esto evidencia que la IA no sustituye las habilidades básicas, sino que las hace más visibles. Y ese es un tema que pues vamos a abordar a lo largo de esta plática. Gracias. Muchas gracias, Maestra Anaí. Bueno, en lo que a mí respecta, pues lo puedo enumerar, pero a partir del año 2024, cuando generosamente la institución, la Universidad Autónoma de Yucatán, nos invitó a todo aquel que esté dentro de los procesos académicos a participar en cursos o talleres sobre inteligencia artificial para que se atienda a su vez, ¿no?, un requerimiento de CECITE, ¿no?, de lo que en su momento era la Secretaría, ¿no?, para la Ciencia y la Tecnología. Esto permitió, primero, pues, escuchar las charlas de aquellas personalidades que trajeron de México, y me extrañó que ellos presumían, los que llegaron, ¿no?, que era una cuestión de carácter innovadora. Y me acuerdo que uno de ellos decía, esto todavía no ha llegado a provincia, ¿no? Estoy hablando de los amaneceres del 2024,
Y eso me llamó mucho la atención porque luego estaban dentro de ese tipo de conferencias, pues había personalidades de otras facultades que ya tenía, yo diría, experiencias mucho más amplias y mucho más puntuales que los que trajeron en ese momento, ¿no? Sin embargo, a la hora de la ronda de preguntas, ¿no?, a mí me llamó la atención que nadie, ¿no?, pues acudió al micrófono para hacer la corrección o procurar mostrar que sí, la misma institución tenía estudiosos del tema y que ya tenían inclusive dando cursos o pláticas dentro de las mismas facultades universitarias, ¿no? Eso, pues, primero, pues ya después, en esa época, Giovanna era la secretaria. Los que más o menos tenemos confianza y experiencia nos acercamos y decíamos el por qué, ¿no? Y la explicación pues era parte de un recurso que tenían que utilizar bajo pena que si no se hacía se tenía que devolver. Entonces, se usaban personal locales o estudiantes locales, obviamente pues no se les paga y no genera transporte, ¿no? Esa fue una gran lección. La otra cuestión es de que los esfuerzos que se fueron haciendo fueron bastante, yo diría, episódicos, ¿no? No logramos encontrar un hilo conductor para que sea práctica o una política, ¿no?, que nos permita acercarnos a todos, ¿no? Aunque retoma nuestra institución, pues ahora sí, verdaderos esfuerzos de conciliar, ¿no?, y de proponer, ¿no?, que la IA tenga una presencia en todos y cada una de las dependencias universitarias. Y eso quiere decir que fuimos atentos, no solamente a contemporizar los conocimientos, sino a mostrar que ya había algún tiempo anterior a lo que ya se estaba enunciando a nivel federal, ¿no? Y el último apunte, ¿no?, pues ahorita que estoy haciendo la revisión para la construcción de un posgrado en historia, pues yo dije, tengo que revisar cuántas facultades o escuelas de historia de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia están dando posgrado en historia a nivel profesionalizante, que esa era la intención. Resulta que hay 17, ¿no?, pero muchos me sugirieron que por agilidad, para que yo tenga la información, use IA, ¿no? Entonces me generó dudas, hice la tarea como me lo indicaron, pero luego, ¿no?, hice algo que me llevó a algo que yo mismo me autocritiqué, porque después de que ya tuve todo, luego fui a contestar en octubre del año pasado en una reunión que hubo en la UAM, a verificar esa información que yo había obtenido por la IA con las personalidades que eran los coordinadores de ese tipo de propuestas de posgrado en historia. Eso me dejó una lección, vaya, que de alguna manera lo han comentado, pero sí me invita a que cuando lo usemos tengamos la condición para corroborarlo. Lo mismo pasa cuando se habla de que se use para efectos de hacer tareas, ¿no? Y entonces, pues muchos recomiendan en los diferentes cursos y talleres que muy bien que lo hagan, pero que la evaluación sea una crítica de su propio trabajo sobre o basado en IA. Es decir, no asumir el texto nada más como resultado, sino que el estudiante lo que entregue es un ejercicio crítico de su propio trabajo. Bien, entonces vamos a continuar con lo que la propuesta es si debe de tener o tiene límites éticos. Algunos me han corregido que también debe tener límites éticos y morales, ¿no? Pero eso vamos a dejarlo para los que nos están acompañando para decirlo de manera puntual. Si tiene límites dentro de su perspectiva, éticos, con corchete morales, la IA
en su práctica profesional, refiriéndonos en el caso de nosotros a una disciplina de las humanidades que es historia. Y para eso, doctor Emanuel, sí le pido por favor que iniciemos esa parte. Gracias. Gracias. Bueno, pues esta cuestión de los límites y éticos que puede tener la llamada inteligencia artificial, quisiera compartirles algunas experiencias que he tenido, ¿no? En la medida en que he tenido la oportunidad de desempeñarme sobre todo como docente, ¿no? Nuevamente, bueno, por cuestiones de responsabilidad, no mento nombres de personas ni de instituciones, nada más llamémosle instituciones educativas en general, ¿no? Yo suelo hacer normalmente, bueno, más bien empezaré por las situaciones, creo. A ver, cuando pido entrega de ensayos finales, sobre todo, me he topado de todo, ¿no? A veces es demasiado obvio el uso de la inteligencia artificial sin moverle ni siquiera comas, puntos, hacer una paráfrasis, porque incluso hay algunas que se ha comentado, hay distintos tipos de herramientas o plataformas de inteligencia artificial que ya hasta te lo dan con las famosas viñetas, ¿no? Puntitos y etcétera. Entonces, me ha tocado ensayos finales que directito, así como lo da la IA. También me ha pasado, me parece que lo comentaba la maestra Mendoza, de bibliografías inexistentes. O sea, que realmente dices, oye, suena interesantísimo y padrísimo el título, voy a buscarlo, no existe. Entonces, me ha pasado esa situación, me ha conocido también lo que se llama el copy-paste o copiar y pegar así literalmente, pero con un descuido tal que hasta queda este famoso sombreado, ¿no? O sea, ni siquiera le dan esta opción que te da Word, que es editar, pegar, pegado especial, texto sin formato, para que ni siquiera quede la huella digital de la página de donde lo sacaron, ¿no? Entonces, acá sí me parece un límite ético importante, nuevamente en el sentido de que la IA es una herramienta. ¿Para qué te sirve? E incluso cuando los estudiantes, yo así lo practico, ese es en mi caso concretísimo y personal, cuando los estudiantes son de primer semestre, segundo semestre, les digo, bueno, es un momento tal vez en que ustedes puedan probar estas herramientas. Ahora, ustedes recuerden, esta fuente la pueden utilizar, pero ojo, importantísimo, entrecomillarla, entrecomillarla. Revisar y citar las fuentes de donde toma la IA esa información e incluso también fuente recopilada o tomada de IA tal plataforma. Ojo, eso es válido porque uno está reconociendo las fuentes de donde tomó la información. Claro, lo ideal, les digo, están libros, están revistas, están monografías, están tesis. Esa para mí es la opción ideal para desarrollar un ensayo, ¿no? Pero sobre todo cuando están iniciando y les digo, está bien que prueben la IA, pero si van a probar las cosas como en todo, hay que saber probarlas bien, eso es decir, con cuidado y responsabilidad de lo que ello implica, ¿no? Entonces, sí, en definitiva, y con esto cierro, y no es con el ánimo de ventilar ninguna cuestión ni de buscar, pero incluso me llegó un caso porque yo antes hacía el ejercicio de ponerles a mitad de semestre una revisión de sus ensayos donde les daba esta retroalimentación, ¿no? De la cuestión, oye, estás yendo así. Y una persona estudiante
negó completamente que lo estaba haciendo. Le dije, bueno, si me entregas esto en el trabajo final, discúlpame, pero voy a tener que reprobarte. Entonces, se presentó incluso esta situación y resultó que lo que me entregó fue la mismo modus operandi, pero peor, estaba mejor organizado la primera vez que me... Entonces allá recuerdo, y esto sí debo de manifestarlo, disculpen que me exceda un poquito del tiempo límite para esa pregunta, pero me parece importante. Cuando yo acudí con las autoridades educativas responsables, en vez de decirme, bueno, hay estas opciones, me encontré con una poca o nula disposición para atender y resolver esa cuestión. O sea, para pronto, me dijeron casi, pásala. Entonces, creo que hay una cadena de responsabilidades en los cuales todos podemos colaborar y ese es el sentido. Buscar que podamos coadyuvar tanto entre los propios colegas, autoridades, como con los estudiantes. Reitero la disculpa por excederme. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor Edgar, por favor. Tu micrófono. Okay. En este tema, creo que el enfoque que he intentado construir con mis estudiantes es uno muy común, el de la responsabilidad. El tema es de que el uso de cualquier fuente, la que fuera, requiere de una metodología de citación. No cambia con la inteligencia artificial. Aquí el tema es la responsabilidad y hacer explícito el uso que se está haciendo de ella, entendiendo que este uso te brinda ciertas ventajas en cuanto a rapidez, concentración de información, etcétera, pero te limita también en otros aspectos como de capacidad de búsqueda, reflexivo, conocimientos de materiales asociados, etcétera, etcétera. Y este es un punto, es uno de los ejes donde que yo propongo que hay que acercarse a la inteligencia artificial. Uno es el eje metodológico, o sea, cómo lo uso, bajo qué criterios, bajo qué herramientas, qué herramienta uso, etcétera. El otro ético, cuándo lo uso, por qué lo uso, referenciar que lo uso, con qué intención lo uso. Y dentro de esto también tiene que haber un eje de conocimiento, o sea, qué es la IA, cómo concentras información, quién genera esa información, qué compañía la vende, qué objetivos tiene, etcétera, etcétera. Es decir, en el aspecto ético es fundamental el hecho de asumir responsabilidades. O sea, hacer público explícito a mi lector, a mi profesor, a la sociedad, a quien yo le haga llegar ese documento, que lo estoy utilizando. Porque tiene que ver con un principio de formativo del estudiantado. Tiene que ver con el hecho de que no estamos generando herramientas para engañar, estamos generando herramientas y conocimiento para avanzar. Y en este sentido, el avance es tanto personal como de conocimiento del área. Por eso yo sostengo, y más en estos tiempos de información a raudales, que la asunción de un comportamiento ético por parte del que escribe, el que investiga, el que hace historia o el que hace ciencias del espacio es fundamental. Es parte de... Hay muchas herramientas para intentar construir textos con inteligencia artificial, pero hay muchísimas herramientas del mismo nivel para identificar estos tipos de textos. ¿Por qué no construir? Y creo que ese es el camino en el estudiantado, esta responsabilidad de que hay consecuencias, como las hay cuando plagias, como las hay cuando citas mal, como las hay cuando tomas textos de otros y los reproduces sin autorización, hay consecuencias. O sea, y este es el mismo caso. Por eso sostengo que que uno de los ejes para acercarse a la inteligencia artificial es precisamente el comportamiento ético y la asunción de la responsabilidad. Lo que se hace trae consecuencias, buenas o malas, y es el mismo caso de esta herramienta que sostengo que es muy útil, que incluso en algunas circunstancias debe impulsarse su uso, pero eso sí, dejando explícito
los aspectos metodológicos y los aspectos éticos y los aspectos de conocimiento y participación. Gracias. Anaí, por favor. Bueno, yo creo que el debate no se debe centrar exclusivamente en los límites éticos de la inteligencia artificial, ¿no? Yo considero que en buena medida la cuestión sigue siendo la misma que ha acompañado siempre a nuestro oficio. Asumir, ¿cuál es? Asumir con rigor las responsabilidades que nos corresponden, como mencionaba el doctor. Bueno, como historiadores e historiadoras, tenemos un compromiso que no consiste en alcanzar una verdad absoluta, porque pues es algo imposible y no sé si exista, sino en aproximarnos a ella mediante interpretaciones fundamentadas, ¿no? También mediante el análisis crítico de las fuentes y la confrontación constante de las evidencias. En ese sentido, más que transformar la naturaleza de nuestro trabajo, la inteligencia artificial ha hecho que se encuentre más expuesto, ¿no? Siento que estamos más expuestos ahora al escrutinio y a la crítica. Si las herramientas digitales pueden producir información errónea, referencias inexistentes, como hemos visto a lo largo de nuestra práctica docente, o interpretaciones poco rigurosas, entonces nuestra labor de verificación, contextualización y sobre todo juicio crítico se vuelve todavía más necesaria. Entonces yo siento que la IA no disminuye la responsabilidad del historiador, y tampoco siento que nos traiga algo nuevo dentro de nuestras responsabilidades, pero las hace más visibles, ¿no? Siento que nuestro papel ahora es fundamental. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias, Anaí. Bueno, en lo que a mí respecta, de acuerdo a lo que me corresponde en sentido estricto, en diferentes momentos y en diferentes espacios, se ha insistido en que siempre deben emitirse lineamientos para el uso de la IA, que algunos dicen en el aula o en los procesos de investigación o en los procesos de divulgación, digamos. Eso hace que, por mi parte, pues prefiera lo que ustedes han tenido a bien, que es algo que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Que ha sido una práctica cotidiana de darle el crédito a quien corresponda, ¿no? Sin embargo, pues sí, me siento obligado a escuchar las diferentes opiniones, pero en lo que respecta a la mía, pues yo digo así de manera categórica, ¿no? Cada quien debe asumir su propio papel, no necesariamente decir que se tiene que hacer los lineamientos para ese comportamiento, sino que debe de haber una propia naturaleza en la práctica de lo que es el trabajo del historiador, ¿no? Y esto es con lo que me quedo, y vámonos a la última fase, que se refiere a alguna sugerencia o alguna experiencia o alguna recomendación respecto a los estudiantes y a la IA. Adelante, doctor Emanuel, por favor. Gracias. Pues yo cerraría con lo que planteaba en un principio. La IA, la inteligencia artificial, es una buena herramienta. Bueno, más bien es una herramienta. Y como toda herramienta, puede servir para distintos y múltiples propósitos. Ahora, en el ámbito que nos ocupa, que es la historia en general, sea a nivel de investigación, docencia o divulgación, puede resultar en una muy buena herramienta. Ahora, la cuestión en ese sentido me gustaría enfatizar es uno, como toda herramienta, incluso un rotomartillo o cualquier herramienta, una perica, cualquier herramienta literalmente de casa, ¿no? Uno, si hay manual, leer el manual. Dos,
Poco a poco se llega muy lejos y primero lo primero, entender las bases, cómo funciona, cómo se alimenta. Tercera cuestión, conocer los distintos obstáculos o cuestiones que se pueden presentar al utilizar estas herramientas. Cuarta cuestión, en mi trabajo personal y para las necesidades que necesito, nuevamente repito, sean investigación, docencia o divulgación, ¿para qué me puede servir la IA? ¿Para qué no me puede servir la IA? Y también creo que es algo fundamental. Me parece que se ha comentado en este espacio de discusión muy enriquecedor la idea de la responsabilidad. Acá es bien importante. Uno, no se trata de culpas ni mucho menos, sino uno es responsable tanto de los pensamientos como de los actos, ¿no? Pero acá, ¿cómo puede construirse desde mi perspectiva una responsabilidad sana? A través de dos elementos. Uno es la libertad, entendida en un sentido positivo, no como libertinaje, ¿no? Libertad, ¿no? Para tomar decisiones que nazcan desde una propia buena voluntad, una libertad y, ojo, tener en consideraciones las implicaciones que pueden tener nuestras acciones. No diría para bueno o para mal, sino el conjunto de implicaciones que pueden tener nuestras acciones, ¿no? A esto yo lo percibo como conciencia, ¿no? Entonces, para mí una responsabilidad, para mí nuevamente repito, ese es el criterio con el cual yo manejo, para mí una responsabilidad está alimentada uno por una libertad y por una conciencia, ¿no? Entonces, con esto cerraría. La IA puede ser una gran herramienta para la historia, nuevamente recalco, investigación, docencia y divulgación, siempre y cuando uno conozca los alcances, posibilidades, pormenores o incluso cuestiones que puede tener esta herramienta. Y segundo, que como toda herramienta, se la utilice de una manera responsable. Y esto al final del día, al final de cuentas, recae en uno mismo. Entonces, gracias. Yo con eso cerraría mi participación. Profe, su micrófono no está activado. Doctor Edgar, adelante, por favor. Ok, gracias. Me gustaría terminar con dos cosas. Uno, tiene que ver con contenidos. O sea, tiene que ver con, lo entrecomillaría y hasta lo mencionaría como una falacia. Algún conocido lo decía mucho. El hecho de que nos equivoquemos de entrada con la idea de lo que es la inteligencia artificial. O sea, que pensemos que es una herramienta que no se equivoca, que pensemos que es una herramienta que tiene todos los contenidos, que pensemos que es una herramienta que nos puede solucionar todos nuestros problemas. O sea, yo empezaría con eso. O sea, todo eso, la respuesta es no, o sea, no es así. En ese sentido, entender sus límites. Entender su estructura, su funcionamiento, dónde toma la información, cómo nos las hace llegar, o sea, qué de eso es útil, entre comillas, o simplemente es el quedar bien con el que solicita la información, que también es algo que ya he notado en otros foros que se ha discutido mucho. El hecho de la intención de la inteligencia artificial de quedar bien contigo siempre, o sea, de no ser crítica, precisamente por eso. Y el segundo eje sería el que ya se ha manejado, que para mí es el más importante, es el de la ética en el uso de la información. O sea, el uso de la información es una cuestión de responsabilidad y una cuestión de objetivos. ¿Para qué?
cómo, haciéndome responsable de este para qué y este cómo, y entendiendo los límites a los que estamos acercándonos al manejo que está presentes cuando manejamos la inteligencia artificial. Y una cosa más que creo que va aparejada con estas dos ideas, que es el hecho de que institucionalmente hay políticas para el uso o no de esta herramienta y de estos contenidos. Yo creo que estas políticas deben construirse con base en los requerimientos del que lo usa y con base en las miradas institucionales que se quieren impulsar para su uso. Lo dejaría con esta idea, trasladando estos elementos, bueno, pues a la conciencia del que lo usa. O sea, la tecnología no es todo, los contenidos no son todos, tenemos que tener capacidades para tomar lo que está, cernirlo, usarlo para los objetivos que pretendemos. Con eso concluiría. Muchas gracias, doctor Edgar. Adelante, maestra Anaí. Bueno, yo creo que no debemos de cerrarnos como creo que mencionan los dos panelistas que estamos aquí, bueno, los tres. No creo que debamos cerrarnos al uso de la inteligencia artificial. De hecho, como mencionó el doctor Heredia, existen programas ya académicos y licenciaturas incluso que se están desarrollando en torno a esas tecnologías, ¿no? Ignorarlas siento yo que no hará que desaparezcan y por el contrario, comprenderlas y utilizarlas críticamente, como se ha mencionado aquí, pues será cada vez más importante. Además, yo siento que la formación histórica nos proporciona herramientas particularmente valiosas para enfrentar los desafíos que plantea la inteligencia artificial, ¿no? Como estudiantes y como investigadores de la historia, estamos acostumbrados a interrogar documentos, contrastar testimonios, identificar incluso silencios en las fuentes, contextualizar información y, de cierta manera, cuestionar la autoridad tanto de la fuente como del sujeto del escribiente, ¿no? Entonces, y yo siento que muchas de estas habilidades que hoy resultan indispensables para utilizar la inteligencia artificial de manera responsable son precisamente aquellas que constituyen las bases de las ciencias sociales. Entonces, sin embargo, ya de por sí resulta algo complejo abrirse bueno, esa es una crítica, ¿no? Resulta complejísimo abrirse un espacio dentro del desempeño académico dentro de la profesión histórica, ¿no? Entonces, dentro de nuestra disciplina es difícil, a pesar de que somos muy pocos los que logramos, digamos, estudiar un posgrado, inclusive escribir un artículo. O sea, eso es difícil abrirnos, digamos, hacernos un nombre dentro de la academia. Ahora bien, un uso acrítico o poco riguroso de la inteligencia artificial puede perjudicar grandemente nuestra carrera. Entonces, si queremos sobresalir, hay que hacer las cosas distintas. Y la inteligencia artificial lo que hace es generar lo mismo. Entonces, aquí es otro ámbito importante para los historiadores, para los estudiantes, como nosotros, que nosotros no dejamos de ser estudiantes. Hay que hay que innovar dentro de nuestra propia disciplina. Y la innovación está en la problematización de los temas de investigación, ¿no? Siento yo. Entonces, de ahí, como he señalado a lo largo de esta charla, yo siento que la inteligencia artificial tiende a hacer visibles nuestras fortalezas, pero también a mostrar nuestras carencias. Entonces, allí es un punto fundamental de la importancia de conocer y de saber manejar digamos, esta inteligencia artificial. Entonces, ya eso es una realidad. Inclusive creo que, no sé si la UADY salió que iba a dar una licenciatura en inteligencia artificial. Cuando yo lo vi, dije, no, eso es imposible, no, eso no. Yo sí estoy en contra y lo digo aquí, yo sí estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque lo vemos en la forma y soy muy crítica con la licenciatura. Yo aprecio mucho la licenciatura en historia, la aprecio mucho porque me formó, pero soy muy crítica con esto, ¿no? Y yo siento que antes de abrir una licenciatura en inteligencia artificial, ¿por qué no, digamos, fortalecemos, engrosamos lo fundamental, la base de cualquier disciplina, de cualquier ciencia, que es la investigación?
Si no tenemos investigación, si no tenemos un método, no tenemos nada, ¿sí? Entonces, antes de pensar, digamos, en el futuro, hay que ver nuestro presente y hay que reformular qué papel está jugando la investigación dentro de la facultad. Y no lo hablo porque nos dediquemos a ser investigadores de tiempo completo, porque soñemos entrar a la academia, sino que hasta para comprar 1 kilo de tomate necesitamos investigar en qué lugar está más barato. Entonces yo siento igual que se ha endemonizado el trabajo intelectual que implica la investigación, ¿no? O sea, ha posicionado únicamente para la academia cuando es algo de nuestro día a día. Tenemos que aprender a leer, a hacer un periódico, a leer las noticias, y esto lo hacemos a través de la investigación. Sí, entonces yo siento que por ello, antes de obsesionarnos con el futuro, conviene fortalecer nuestras herramientas metodológicas en el presente. La IA puede ser una aliada valiosa, pero ninguna tecnología sustituye la capacidad de formular preguntas pertinentes, ¿no? Y yo creo que esto sigue siendo y probablemente seguirá siendo la tarea central del historiador y que cruza todos los ámbitos en los que nosotros nos desarrollamos, la docencia, la divulgación, la investigación misma, etc. Entonces, así cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayanaí. Bien, en lo que a mí respecta, pues quiero traer a colación pues una experiencia cercana. Pongo el contexto, un aula, una invitada especializada en filosofía de la historia, que nos llevó a una plática que se llama la filosofía de la historia ante la inteligencia artificial. Y recuerdo que así muy clarito comenzó su plática preguntando a los estudiantes y dijo, ¿qué estudiante ha usado inteligencia artificial para hacer alguna tarea? ¿No? Las manos se alzaron, pero hubo un joven estudiante de historia que dijo, voz en cuello, el que esté libre, ¿no?, que tire la primera piedra, ¿no? Yo entendí que lo que quiso dar a entender es que todos los que estaban ahí ya la han usado. Con eso cierro y permítame dejar los minutos que nos quedan por si hay alguien de los que están acá en el aula, en esta aula en línea, si tienen algún comentario, desde luego breve y sustancioso en su caso. Por si alguien quiere hacer algún comentario, adelante, por favor. Adelante, José Carlos Trejo, adelante. Adelante. Tiene apagado su micrófono. Tu micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan? Fuerte y claro, adelante. Les voy a compartir en el chat algo que les manda la IA. Yo estudié la carrera en el 2000 y terminé en el 2012 por cuestiones de trabajo. Y yo fui aquí el doctor Felipe no me va a dejar mentir, y el doctor Edgar tampoco, fui uno de los que empecé con la digitalización, o quería yo la digitalización de los equipos. Me criticaron por estar leyendo PDFs cuando debíamos de leer libros. Yo siento que el problema que tenemos acá con la IA no es si es buena o es mala, sino que ya está acá. Primero. Segundo, la IA es una herramienta que está generando contenido y la están alimentando con libros que no tenemos acceso. Entiendo lo que decía la doctora Anaí en el sentido del copiar y pegar. No sé si fue ella o el doctor Emanuel, pero también hay que tener en cuenta que eso ya viene siendo la ética del estudiante. Porque tú puedes utilizar la IA o los medios digitales o Wikipedia, que en mi época era lo máximo, para citar y para entender. La IA ya nos permite leernos los textos cuando tenemos los ojos cansados o traducirnos documentos que están en francés
o en inglés los que no saben hacerlo. O sea, tenemos muchas herramientas o sea, muchas cosas que nos da la IA que la estamos dejando a un lado. O sea, no nos va a sustituir en el análisis histórico, pero sí sabe buscarte un marcador. Miren, no sé si lo alcanzan a ver, estoy investigando sobre la palabra candinga, que yo me dedico a la historia de la alimentación. La IA me buscó una cita que está en la RAE con una fotocopia de 1924. Está teniendo acceso al archivo de Indias, está teniendo acceso a miles de cosas que nos agiliza mucho más la interpretación si somos conscientes de que es una herramienta, no es un cerebro que trabaja para nosotros. Si estamos buscando bibliografía de cualquier tema, nos está ayudando la IA. Esa sería mi participación. O sea, hace 10 años, hace 15 años, fui funado porque me consideraban, ese va a reír el maestro Edgar, por querer prostituir la historia, por querer hacer un recipientario digital que podamos consultar para no estar utilizando en los horarios de las bibliotecas. Ahora ya tenemos, afortunadamente, la biblioteca 24 horas, las que se pueden. Yo ya no soy estudiante de la escuela, no puedo entrar al archivo digital, a menos que algún maestro me preste su clave. Esa sería mi participación. O sea, no es que sea malo o que sea bueno. Primero, ya llegó para quedarse. No se va a ir. O nos adaptamos a ella o aprendemos a ser maestros con ella. Porque si no nos va a superar. Y tengo mucho más que decir. O sea, hice una nota, pero creo que no me va a dar tiempo. Muchas gracias y disculpen si ofendo a alguien con mi participación, pero realmente es algo que tiene más de 15 años que estoy con este tipo de nuevas tecnologías aplicadas a la historia. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Adelante, Héctor, y con Héctor cerramos, por favor. Adelante, Héctor. Héctor, Sí. Adelante. Bueno, voy a tratar de ser rápido porque la premisa puede ser un poquito extensa. Creo que es una obviedad decir aquí, entre pues, los que nos gusta, nos apasiona la historia y quienes la ejercen, que la historia en sí es una humanidad. En ese sentido, creo que hay que distinguir que la inteligencia artificial puede ser muy buena para recopilar información y darle cierto sentido, pero la interpretación de ciertas etapas de la experiencia humana en sí, creo que nunca la va a hacer como bien se comentó. Ahora, tengo una duda personal que a veces reflexiono, y es que la inteligencia artificial actualmente avanza muy rápido, y los sistemas, o el nombre que reciban más técnico, avanzan. Solo hace falta ver cómo han mejorado las inteligencias artificiales que generan video, cómo hace unos años generaban cosas espantosas y hoy en día hacen cosas genuinamente buenas o considerablemente buenas. En ese sentido, creo que las capacidades de la inteligencia artificial pueden aumentar rápidamente, y es razonable que la inteligencia artificial seguirá mejorando en muchos sentidos. Ahora, creo que la inteligencia artificial en sí puede servir en cuanto a la historia respecto a la búsqueda de información, pero cuando vaya mejorando y sus capacidades de análisis se vuelvan cada vez mejores y logren persuadir de mejor manera a los especialistas con las interpretaciones que está dando. Por ejemplo, no sé, supongamos que una inteligencia artificial logra construir una tesis sobre la guerra de castas, en la cual trabaja con fuentes primarias, o sea, se le dan fuentes primarias para que analice, realiza un balance historiográfico pues, sólido, y construye una interpretación que parezca, que aparente, o que logre persuadir que está elaborada o que fue verdaderamente pensada y es convincente.
Mi pregunta es hacia pues, los que han participado aquí, si consideran que, por así decirlo, el producto de la historia siga siendo válido, incluso cuando las interpretaciones de una inteligencia artificial se logren colar o mezclar en el propio proceso que realiza el historiador. O sea, esa sería mi pregunta, tal vez no tan desarrollada como la estoy pensando, pero es que se me hace un poco complicado lograr plantearla. Pues te agradezco, Héctor. Bueno, por economía de tiempo y por puntualidad y cortesía a los que nos acompañan, permítame nada más reconocer la valía y el ánimo de participar al doctor Emanuel Heredia, al doctor Edgar Santiago, a la maestra Naim Mendoza, que de verdad se le agradece mucho, y a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Facultad de Ciencias Antropológicas, pues muchas gracias. Inclusive adelantamos el agradecimiento a aquellos que a través de nuestras redes tengan la oportunidad de compartir esta experiencia. Nos vemos el próximo martes a la misma hora con otro tema dentro de esta saga Tópicos Selectos de la Historia Contemporánea de Yucatán. Muchísimas gracias por su participación y enhorabuena. Espero que nos sigamos viendo. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.